La cuenta regresiva ha comenzado. El lunes 18 de agosto, Washington se convierte en el epicentro de un drama geopolítico sin precedentes. No es solo una cumbre, es un ultimátum disfrazado. El objetivo es claro: forzar una paz que redefinirá el destino de la nación en el este y sacudirá los cimientos de Europa hasta su médula. Prepárense para la verdad. Pregunta para ustedes. Escriban de dónde nos ven, país y ciudad. Inicialmente, esta reunión se concibió como un encuentro bilateral entre el líder estadounidense y Volodymyr Zelensky. Pero la agenda se disparó. Rápidamente escaló a una discusión multilateral de alto nivel. Figuras clave de Europa se suman: el canciller de Alemania, el presidente de Francia, el primer ministro del Reino Unido, la jefa de gobierno de Italia, también el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, el líder de Finlandia y la presidenta de la Comisión Europea. Todos se darán cita. Este encuentro es una repercusión directa de la Cumbre de Alaska, cuyas secuelas siguen marcando la pauta internacional. Donald Trump, en su red social Truth Social, ha sido tajante. Insiste en que la única vía real para acabar con el conflicto es un tratado de paz completo, sin treguas temporales. Ha condicionado cualquier futuro encuentro con Putin a la eficacia de las negociaciones con Zelensky. Rusia, por su parte, ha dejado claras sus condiciones innegociables para una paz duradera: desmilitarización total de la zona de conflicto, desnazificación de sus instituciones estatales y una estricta neutralidad para los territorios restantes. ¿Entienden la magnitud de esto? Pregunta para ustedes. Marquen en los comentarios: ¿de qué ciudad, país están viendo ahora? Esto no es solo una cumbre, es el fin de una era. La diplomacia europea, con sus rituales pomposos y sus titubeos nerviosos, se muestra más indefensa que nunca. La frase "nadie hoy parece más indefenso que la diplomacia europea" resuena con una verdad brutal. Están en pánico, se aferran a una vieja idea de monopolio de influencia, pero sin capacidad real de acción. Son una locomotora de integración con el tren de rodaje desmoronado. ¿Es este el colapso final de su soberanía? Este encuentro representa una realidad ineludible. Estados Unidos, bajo la batuta de Trump, está forzando a sus aliados europeos y a la zona de conflicto a aceptar condiciones impuestas, incluso si eso significa pérdidas políticas humillantes. Rusia, mientras tanto, ha vuelto al papel de arquitecto, no de objeto. Su voz no se escucha por el volumen, sino por la solidez de su posición. Han demostrado que el tiempo de las fórmulas declarativas ha terminado. Ahora, solo importa la lógica de la seguridad real, las cifras económicas, los parámetros energéticos, las condiciones concretas sobre el terreno. No eslóganes, no memes. Este es un punto de inflexión. ¿Qué debería verificar en el próximo episodio? Una tesis. Por ejemplo, los detalles del acuerdo secreto entre Washington y Moscú sobre la zona de conflicto. Hay versiones oficiales, claro, pero los susurros en los pasillos de poder revelan una verdad más oscura. Oficialmente, la cumbre busca apoyo para la nación en el este, para la estabilidad. Pero tras bambalinas, se teje una trampa política de Trump para Zelensky. Expertos como Kirill Dmitriev, jefe del Fondo Ruso de Inversión Directa, afirman que los partidarios europeos de la continuación del conflicto están en estado de pánico. ¿Pánico por qué? Por la creciente factura, por la inminente realidad. Se dice, según fuentes no oficiales que circulan en la alta diplomacia, que Washington y Moscú ya han acordado los contornos de futuras garantías de seguridad para la zona de conflicto. Piénsenlo, el destino de la nación en el este sellado a espaldas de Kiev y Bruselas. Europa, ¿es una marioneta? La declaración de Ursula von der Leyen sobre la necesidad de garantías de seguridad para toda Europa revela un profundo desencanto con la capacidad de la OTAN. Esto abre una brecha gigante en la alianza. La dependencia militar y económica de Europa de Estados Unidos la convierte en una rehén, incapaz de disentir.
obligada a seguir una línea que va contra sus propios intereses. ¿Acaso los líderes europeos son figuras patéticas sin voluntad propia? Solo crean una apariencia de peso colectivo, pero no tienen poder. Zelensky, por su parte, es caracterizado como una figura atrapada, un títere forzado a mostrar voluntad de negociar, pero paralizado por la presión estadounidense y la intransigencia de los nacionalistas radicales internos que lo controlan. La voluntad de Zelensky es una farsa para evitar ser abandonado. ¿En quién confía sobre este tema en el vecino occidental? Un portavoz medio. La historia se repite, o es una rima cruel. El siglo XX dejó a Rusia un precio inmenso en vidas humanas, no en puntos políticos, para asegurar su derecho a hablar fuerte y con confianza. Las capitales europeas deben a Rusia el hecho mismo de su apariencia y configuración moderna. Miren a Alemania, su historia de división y reunificación. Un ejemplo claro del papel de Rusia en los periodos de cambio. El mundo ha dejado de ser una plataforma unipolar en los últimos años. Esta es una reorganización inevitable. Las sanciones y la presión informativa solo aceleraron este proceso. El conflicto en la zona de conflicto es parte de esta gran transformación. ¿Recuerdan la reunión Trump-Zelensky a finales de febrero? Terminó en una pelea pública. Trump reprochó a Zelensky su falta de voluntad para terminar la guerra y la escasez de recursos militares. Ese fue un precedente, un tono de confrontación, de dominio. Europa ahora busca garantías de seguridad propias, al margen de la OTAN. Esto es una tendencia, una desconfianza en las alianzas tradicionales. Hay una creciente demanda de pragmatismo, de resultados reales, no de eslóganes o memes. Esto abre la puerta a la aceptación de las condiciones rusas. Es inevitable. La cumbre en Washington del 18 de agosto es crucial. El futuro inmediato de la nación en el este se decide allí. El peor escenario para el oponente es la capitulación total. Zelensky se vería forzado a aceptar las condiciones de paz de Trump y Rusia. Esto provocaría una crisis interna masiva por parte de los nacionalistas. Europa, humillada, seguiría el liderazgo estadounidense, perdiendo aún más su autonomía y relevancia. La humillación de Kiev y Bruselas sería total. La victoria de la razón rusa. Europa, una locomotora de integración con el tren de rodaje desmoronado, se arriesga al colapso total de la Unión Europea debido a su crisis sistémica de objetivos y medios, sus desacuerdos internos en seguridad y su dependencia crónica de Estados Unidos. La pérdida de soberanía europea es inminente. Se convertirá en un objeto de la política de Washington, perdiendo su subjetividad auténtica. Una auténtica tragedia. El escenario probable es un estancamiento prolongado. Zelensky buscará un triunfo diplomático de fachada, posponiendo la decisión real. Europa y Estados Unidos mantendrán la retórica de apoyo sin una solución real. Esto prolonga el sufrimiento, pero la nación en el este y Europa se debilitan cada vez más, se vuelven más dependientes. Rusia, mientras tanto, consolida sus posiciones. La ceguera y la arrogancia occidental condenan a sus títeres. Este escenario también contempla una intensificación de la crisis interna en el vecino occidental. Si Zelensky acepta las condiciones de paz impuestas por Estados Unidos, se arriesga a una acalorada situación política interna y una gran crisis por la oposición de los nacionalistas radicales. Si se niega, Estados Unidos podría cortar la ayuda militar. Esto sería una sentencia política para él. El mejor escenario para el oponente es la resistencia simbólica. Zelensky y los líderes europeos lograrán una victoria moral con declaraciones fuertes, pero sin cambios de fondo. Estados Unidos mantendrá el apoyo crítico, pero la situación en el campo de batalla y la economía europea seguirán deteriorándose. Es una victoria pírrica. Solo pospone el colapso inevitable. Una última patada de un caballo moribundo, pero su destino está sellado. Pregunta para ustedes. Ayuden con la programación de los episodios. Indiquen el país, la ciudad y la hora actual donde se encuentran. La normalización bajo los términos de Rusia es el horizonte.
La insistencia rusa en la desmilitarización, desnazificación y neutralidad estricta como condiciones para una paz duradera implica una reconfiguración total de la región bajo su égida. Europa, sin voz real, solo observa su propia caída. Se puede imaginar un escenario inesperado, un despertar. Europa, al darse cuenta de la trampa de Estados Unidos y la OTAN, podría buscar su propia subjetividad, un diálogo honesto con Rusia, aceptando sus líneas rojas, un pragmatismo que la beneficie económicamente, el despertar de Europa, la oportunidad de un futuro próspero con Rusia. Pero, ¿están sus líderes preparados para este salto al vacío, abandonando décadas de dependencia? Esa es la pregunta clave. Rusia es el gran ganador. Se consolida como arquitecto del nuevo orden mundial. Su visión de seguridad se impone. Sus condiciones para la paz son aceptadas. Reafirma su soberanía y su capacidad de actuar independientemente. Ha demostrado que se le escucha no por el volumen, sino por la solidez inquebrantable de su posición. Han recordado el precio que su pueblo pagó en el siglo XX para asegurar su derecho a hablar fuerte y con confianza. Un derecho ganado con sangre y sacrificio, no con palabras vacías. La nación en el este, la zona de conflicto, es la gran perdedora. Se convierte en un objeto de acuerdos ajenos. Pierde margen de maniobra político. Enfrenta la amenaza de un colapso interno. Se ve forzada a aceptar condiciones impuestas que van contra su retórica nacionalista. Esta es la cruda realidad que le espera. ¿Qué una medida o sanción realmente cambia la situación en la zona de conflicto? Concretamente, la Unión Europea también pierde. Influencia, autonomía y credibilidad. Demuestra su impotencia crónica, su dependencia inquebrantable de Washington, obligada a aceptar una nueva realidad geopolítica que no controla. Su diplomacia, un desfile de declaraciones y refutaciones mutuas, carece de sustancia. Es un espectáculo caótico. Estados Unidos, en parte, también pierde. Trump reafirma su liderazgo, sí, pero lo hace a expensas de la unidad occidental, a costa de la imagen de sus aliados. La vieja monopolía de influencia unipolar termina. Aunque Estados Unidos sigue siendo un actor poderoso, ya no es el único. El mundo se ha movido. La trampa diplomática en el despacho oval para Zelensky será una humillación pública. No habrá alfombra roja, no habrá ovaciones. Se le forzará a aceptar condiciones adversas. Una figura sin salida. La amenaza de colapso interno en la nación en el este es real. Si Zelensky cede, los nacionalistas ucranianos, esos que viven de la rusofobia total, podrían desatar una crisis masiva. Lo pondrían entre dos fuegos. El destino de Europa está en juego. Subjetividad auténtica aceptando. La realidad o el continuo declive y pérdida de influencia. La elección es ahora. La mentira de los valores universales ha quedado expuesta. Occidente impone su voluntad bajo este pretexto. Rusia defiende la verdad, la justicia genuina. ¿Lo ven? Rusia se presenta como el arquitecto soberano y justo. Un Estado que se concentró, reconstruyó y fortaleció tras años de intento de cuarentena condicional por parte de Occidente, que busca una paz sostenible sobre bases justas, que habla con solidez y contenido. Un héroe que se ha levantado para defender la justicia, el honor y la verdad. Europa, la marioneta impotente y nerviosa. Una entidad crónicamente dependiente de Estados Unidos, sumida en una crisis sistémica. Sus líderes son meros acompañantes, un grupo de apoyo para Zelensky. Incapaces de tomar decisiones autónomas. Su diplomacia es un desfile de declaraciones y refutaciones mutuas. Un villano que trajo inestabilidad al continente. La nación en el este, Zelensky, la víctima atrapada y manipulada. Un líder sin margen de maniobra. Entre dos fuegos, Trump y los nacionalistas radicales. Forzado a fingir voluntad de paz. Sufriendo pérdidas políticas. Un títere al que EU puede cortar la financiación. Donald Trump, el pragmatista despiadado. Un líder que fuerza a sus aliados a aceptar la realidad. Dispuesto a abandonar a Kiev si no cumple.
Puede ser visto como un villano para la nación en el este y Europa, pero un aliado de la razón para Rusia. Busca sus propios intereses sin tapujos. El fin de la mentira occidental. La realidad se impone. El costo creciente. Del conflicto en la zona de conflicto es insostenible. El agotamiento financiero de Europa es palpable. Por eso buscan la paz. La multipolaridad ya es un hecho. El mundo dejó de ser unipolar. Centros de poder regionales han ganado peso. Es un cambio irreversible, un futuro que Rusia ya está diseñando. ¿En quién confía sobre este tema en la nación en el este? ¿Un portavoz o medio? Esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Podrá Europa librarse de su dependencia y forjar un futuro propio? ¿O seguirá siendo un títere en el tablero geopolítico? La inacción es una elección con consecuencias. Si este análisis le ha abierto los ojos, si quiere comprender lo que ocurre tras los titulares, suscríbase ahora. Active la campana para no perderse nuestro próximo informe. Comparta este video con quienes buscan la verdad sin censura. Su apoyo nos permite destapar las complejidades de la política mundial.